La guerra en Medio Oriente, minuto a minuto, siguen los bombardeos entre Irán e Israel, pero qué mejor que tenerlo a él, a Ilan Bushney. Bienvenidos, nuestro especialista en asuntos internacionales. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo Hola, ¿qué bien? haces? Hoy Bien. venía para acá y pensaba, yo soy alguien que no tengo idea. Ejemplo, un chico del cole que está con las redes todo el día, bombardeado, mal utilizar esa palabra, pero por imágenes, ¿no? Que pueden acceder y ver a primera mano. ¿Cómo les explicás vos a ellos este conflicto en Medio Oriente? Wow, qué pregunta. La verdad es que la guerra está atravesada no solamente por lo físico, sino claramente la utilización de la inteligencia artificial, este fenómeno que nos atraviesa a todos intergeneracionalmente, chicos, medianos y grandes, estamos todos atravesados por este fenómeno. Y se dieron dos fenómenos súper interesantes que lo podemos charlar, y justo hoy también lo conversaba un poco. Por un lado, habían dado la información falsa, aclaramos, de que el primer ministro israelí había sido asesinado, ¿no? Y salió el propio primer ministro en un video diciendo, miren bien, porque se habían recorrido imágenes que tenía supuestamente 6 dedos en una mano, de que el café que tomaba no bajaba de la taza, sino que se mantenía en los mismos niveles. Y el primer ministro salió en un video casero diciendo, hola, estoy acá tomando un café tranquilo con la gente, cerca de un refugio antibomba. Y lo más paradójico es que ese video tuvo menos vistas que el video falso. El video falso llegó a 12 millones de personas. Eso marca una tendencia. Bueno, es que el morbo es el que llama. Es tremendo. Imagínate para los que tenemos que analizar la guerra, que estamos chequeando y rechequeando y rechequeando el rechequeo. Ahí está el desgaste, ¿no? Porque llegan un montón de imágenes falsas de bombardeos a torres o edificios que la verdad que no, la gente preguntándose, ¿pero esto es real? ¿No es real? Ya no sabés qué creer. Pará, tengo una para defenderme. Hoy le llegó a Trump. Hoy Trump públicamente dijo, acabo de llamar a un alto comando del ejército preguntándole si el portaaviones Abraham Lincoln estaba prendido fuego porque yo vi eso en mi celular. Y el alto mando militar le responde, señor presidente, quédese tranquilo, no nos dispararon ni una sola munición contra el barco. Si le llegó a Trump, ¿por qué no nos va a llegar a nosotros? Sí, claro. La desinformación, y sí, o información que se va tergiversando también. Lo cierto es que da la sensación, Ilan, que ninguno da el brazo a torcer en esta historia, ni Estados Unidos, Israel, ni Irán. ¿Cuándo va a terminar esto? No lo sabemos. La pregunta es si esto va a desescalar. No, yo creo que no Claro. va a desescalar en este momento. Mirá, ¿cuál es el cuadro de situación? Vamos a un análisis desde el viernes hasta hoy Sí. de manera muy rápida. Estados Unidos atacó el lugar por donde pasa el 90% del petróleo de Irán. La isla de Hark se llama. 90% del petróleo pasa por ahí, pero no tocó ningún oleoducto. El mensaje de Trump fue, atacamos posiciones militares, no les tocamos el petróleo. Y hoy lo dijo, si tienen algún problema, en 5 minutos empezamos a atacar todas las posiciones petroleras en la isla de Hark, y ahí sí queda literalmente prendido fuego lo poco que queda en pie de Irán. De Irán. Al mismo tiempo, Donald Trump empezó ya no en un tono jocoso, sino más bien en un tono bastante enojado, a pedirle a los países de Europa que se involucren en el famoso Estrecho de Hormuz, este lugar por donde pasa un cuarto del petróleo y del gas del mundo. Pero pará, en el Estrecho de Hormuz, el 90% de lo que pasa por el Estrecho de Hormuz no va a Europa, va a Asia. 30% a China, a la India, que ahí ya tenemos media población mundial, y Japón y Corea del Sur. Entonces los europeos, de todo lo que pasa por el Estrecho de Hormuz, solamente usan un 3%. Los europeos dicen, ¿por qué nos vamos a meter en una guerra que nos es ajena? Sobre todo esto lo dijo el ministro de Defensa alemán. Y al mismo tiempo, Gran Bretaña sigue fingiendo demencia sin involucrarse, pero Francia empezó a meterse. ¿Cómo se empezó a meter? Mandó además de un portaaviones algunas embarcaciones, y eso hizo hace poco tiempo que Donald Trump declare y empezó a puntuar a los presidentes. Les puso puntuación, depende cómo le cae bien o mal. Trump le puso un 8/10 a Emmanuel Macron, Claro. por haber haberse ayudado, involucrado claro, de alguna manera, por haberse ¿no? involucrado en este conflicto de a poquito. La realidad, también Donald Trump, además de haberle puesto 8 puntos a Emmanuel Macron, dijo, igual no los necesitamos, porque nosotros solos lo podemos hacer, lo estamos viendo para testear. Pero si ya se involucra Europa, China, ya estamos hablando de otra cosa, por supuesto, ¿no? Algo que está escalando a nivel global. Por el momento Europa trata de mantenerse en una posición equidistante, más defensiva que ofensiva. Supuestamente en el día de hoy Marco Rubio, el secretario de Estado,
el equivalente a nuestro canciller, va a anunciar qué países decidieron involucrarse en el estrecho de Hormuz para empezar a escoltar ciertos navíos para que pase el flujo de petróleo, sobre todo hacia la región de Asia. En el momento en que nosotros estamos hablando, una noticia que también va a dar mucho que hablar es, finalmente existen los boots on the ground, esto de tropas en el territorio, y estamos hablando de parte de Israel. El ejército de Israel empieza una incursión en el sur del Líbano con el objetivo de alejar todavía más a Hezbollah de la frontera norte con Israel, sur del Líbano, y generar un espacio de, se dice, zona de amortiguamiento, una zona de no ataques para mantener ciertos niveles de seguridad. Durante este fin de semana y sobre todo en el día de hoy, Hezbollah siguió disparando muchos misiles en contra de Israel, generando gran capacidad de daño. Casas prendidas a fuego. De a poquito algunos lugares en Israel empiezan a tener clases, algunas municipalidades empiezan a reactivarse de a poco, pero el norte de Israel sigue siendo blanco de los ataques y por lo tanto no hay clases, padres que no van a trabajar y una vida que sigue alterada. Y a todo esto finalmente se confirmó la noticia de la Fórmula 1. Sí, claro. Se suspendió finalmente las carreras de Bahrein y de Arabia Saudita. No se van a correr, No ¿no? se van a correr. En un lenguaje muy diplomático, la Fórmula 1 dice que no se van a correr, no dice se cancela, dice no se van a correr, pero está claro que en abril tanto Bahrein como Arabia Saudita, países que están involucrados porque son blanco de los ataques, no van a tener la Fórmula 1, con lo cual se empieza a desestabilizar ya no solo lo que llamamos la geopolítica de la región, sino la vida cotidiana, ¿no? Y qué va a pasar con todos los contratos firmados, y qué va a pasar con los pilotos. Por eso yo siento que no sé si a Trump se le fue de las manos, pero no está tan contento con no poder controlar un poco la situación y que Irán diga, no, esto se va a terminar cuando yo diga. Olvídense del cambio de régimen, ¿no? De algún tipo de acuerdo nuclear. Da la sensación de que eso está lejos de suceder. Está muy ambigua la situación, porque Trump está posteando en su red social, porque no tuitea en su red social, postea. Él postea en su red social en un tono más enojado, pero al mismo tiempo la Casa Blanca en Twitter sí está poniendo un poco de información como diciendo nosotros estamos ganando. Por ejemplo, desde que empezó esta guerra, 7.000 objetivos alcanzados, 90% de los lanzadores de misiles de Irán ya fueron afectados, entonces no se pueden usar. Decreció en un 95% los ataques de drones y por lo menos más de 100 buques de la flota iraní fueron hundidos o están completamente destruidos. Entonces es como un mensaje ganador y optimista. Parece que Trump, por lo menos desde el fin de semana, no está comunicando de esa manera, lo cual hace a más de uno pensar que claramente el bando de Estados Unidos e Israel no estarían ganando esta guerra. Ahora el objetivo que se puso Trump es ese, el control del estrecho de Hormuz. Parecería Parecería que el foco está puesto ahí. Y sí, porque únicamente. los mercados están viendo eso. Vos fijate que en el día de hoy el petróleo llegó a valer $103 el barril. Se dio la noticia de que un petrolero pakistaní, y es importante remarcar por qué pakistaní, porque Pakistán tiene un acuerdo con Arabia Saudita en materia de seguridad, y si atacan a Pakistán es como si atacan a Arabia Saudita. Si hubiesen atacado ese buque que hoy atravesó el estrecho de Hormuz, probablemente Pakistán y Arabia Saudita se involucraban de una manera mucho más proactiva en este conflicto. Después que se dio esa noticia de que el barco atravesó el estrecho de Hormuz, 5% abajo el valor del petróleo, $97. Entonces el mercado también está mirando, pero eso, no sí. minuto a minuto, segundo a segundo, claro, lo que está pasando en Medio Oriente. Nosotros también lo estamos viendo. Yo hacía la comparativa de que para enero yo cargaba la nafta, no digo dónde, pero digo, cargaba la nafta y salía 1.500. Fui ayer y estaba 1.800. Claro. Entonces Ahí nosotros está el también salto, ¿sí? estamos recibiendo de rebote lo que está pasando en el mundo. Y estamos en un mundo en tensión, yo creo. Me atrevo a decir que esta semana y la semana que viene van a ser muy particulares en este conflicto. Hay que ver si Europa se mete o no se mete. Francia se metió, evidentemente. Y todo puede terminar de acuerdo a lo que Donald Trump diga o no diga, de la manera en la que lo diga. Se metió en los Oscars. Finalmente hubo participación de los Oscars hablando contundentemente de que de un llamamiento a la no guerra, a que se termine este conflicto. Todavía no vi si Donald Trump se mofó de los actores, probablemente lo haya hecho, pero esto a las claras habla también de que la sociedad americana está queriendo... Y hay que mucha esto se cuestión ahí interna, ¿no? Digo, él no puede tampoco descuidar que su imagen caiga tanto, teniendo en cuenta que hay una elección este año de medio término, pero es una elección importante al fin para Trump esa. Y agregó algo, si todo esto no alcanzaba, el capítulo latinoamericano de todos los días, Cuba. Claro. ¿Se acuerdan que hablamos de la noticia de que se abrían negociaciones de manera oficial? Bueno,
enorme cantidad de manifestaciones en la oscuridad absoluta, no hay luz, pero la gente salió y empezó a manifestarse pidiendo libertad en esto que está todo interrelacionado en lo que es Cuba, Irán, Estados Unidos, la presión norteamericana para lograr los objetivos. Empieza a responder la gente en Cuba. La pregunta es si la gente en Irán va a responder también saliendo a manifestarse masivamente. Donald Trump dijo, los iraníes son gente dura, saben que tienen que manifestarse, pero no son tontos. Tienen a su alrededor gente con munición gruesa, esperando francotiradores, esperando que salgan a la calle a manifestarse, y se están cuidando. Me parece que él también lo que está diciendo es, todavía no es el momento de cantar victoria, esperen un poco más para salir masivamente a las calles a protestar y que se dé este objetivo máximo, que es el cambio de régimen. Bueno, y las chicas de la selección de Irán, ¿no? ¿Cómo es el estado? ¿Dónde están ahora? Eran 5 jugadoras y un asistente técnico. Los 6 habían pedido asilo en Australia. Ya se supo que 3 sacaron el pedido de asilo para volver a Irán. Para regresar amenazadas, sí, ¿no? Claro. Por miedo que les ocurra algo a los familiares. Y por otro lado, Irán todavía no hizo oficial, mediante una carta FIFA, que se baja del Mundial. Esto, recuerdan que hace una semana hablamos del tema, de que el secretario de Deportes de Irán dijo que no estaban las condiciones dadas, lo mismo el presidente de la Federación de Irán de Fútbol. Bueno, pasó una semana y hasta ahora no presentaron la notificación formal en la FIFA que se bajan, y es más, habló hace un ratito el presidente de la Asociación Asiática de Fútbol, dijo que él cree que Irán va a jugar el Mundial. Sí, también es como muy pronto, ¿no? Siento Es que lo que hablábamos la semana pasada. Vamos día a día, porque falta un montón. Falta poco, pero al mismo tiempo para Irán es un montón de aquí a junio. Absolutamente. Y esto lo que queda a las claras es que la guerra no es solamente una cuestión de ejércitos. Ahí es donde está toda nuestra vida de vuelta involucrada en el día a día. Chicas que juegan al fútbol, nada más, que no cantaron un himno, fuertemente reprimidas sus familias y amenazadas de muerte. De vuelta, familias como, ¿se acuerdan de la época de la pandemia en la que no podías salir de tu casa? Familias enteras que no pueden salir de su casa, cuya única salida puede ser quizás ir al supermercado o haciendo lo más mínimo. Niños con traumas, adultos también con traumas, y una economía en el mundo que empieza de a poquito a dar señales de mucha preocupación, porque lo que nosotros vemos en traducción del aumento del petróleo es aumenta el costo de vida en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos. Por más que haya promesas de se van a restituir los barriles, se va a normalizar el estrecho de Hormuz, digo, toda nuestra vida empieza a verse afectada por una guerra que ya lleva 17 días. Me encantaría tener la pelota de cristal, se lo juro, y si le va a terminar a tal hora, en tal momento. Sí, claro. Me parece que todavía no vimos lo peor, lamento decir eso, pero todavía no vimos lo peor porque falta la cuestión de fondo, que es la cuestión nuclear. Hay dos cuestiones que para mí resuelven el conflicto. Uno es la cuestión nuclear y el otro es la transición. ¿Con quién va a hacer la transición? De vuelta, desde el lado de Irán todavía no le vimos el rostro al nuevo líder supremo. Sabemos que transmitió un mensaje, pero no sabemos dónde está, cómo está, en qué estado está. Un montón de información cruzada. Hoy de vuelta en Dubái, en el aeropuerto internacional de Dubái, un tanque de combustible que fue explotado fruto de un dron iraní y que puso en jaque de vuelta uno de los centros, como se dice, ¿no? Un hub a nivel transporte en jaque, aerolíneas que tuvieron que reprogramar o cancelar vuelos, y de vuelta todos esos traumas que se van repitiendo en nuestras cabezas, que cada vez, creo que somos muchos los que deseamos que esto termine, lejos de terminar todavía sigue escalando. Atención con la cuestión Líbano, Israel, Hezbollah. Eso empieza a escalar y fuertemente. No resultó demasiado alentador escucharte hoy.